Amén. Así que busquemos Efesios capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 6. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a estar viendo a través de una serie estos 7 vínculos que aparecen aquí en este texto de Efesios, y cada uno de ellos acompañado de una exhortación. En esta primera exhortación es a cómo andamos, o sea, nuestro diario vivir, qué hacemos, cómo nos comportamos, qué decimos. Y también se nos dice cómo debemos andar como creyentes, como hijos de Dios. Hermanos, gozamos de muchas bendiciones al ser hechos hijos de Dios en Cristo. No hay condenación, tenemos perdón de pecados, seguridad de vida eterna, el cuidado paternal divino en la tierra, promesas de la herencia celestial. Fíjense todas las cosas que nosotros gozamos como creyentes, como hijos de Dios. Y por eso fuimos llamados con un llamamiento santo. ¿A qué? A separarnos del mundo, a ser diferente, de manera que glorifiquemos a Dios en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que decimos y hasta en lo que sentimos, según Colosenses 3:17. En otras palabras, yo debo de tener una consigna en mi vida: procurar glorificar a Cristo. Esa debe ser mi consigna donde quiera que yo me encuentre. Tenerlo siempre presente, gobernando todo aspecto. Según el versículo 4, vimos que el primer vínculo que nos une es un cuerpo. Y preguntamos, bueno, ¿a qué cuerpo se refiere? Obviamente se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Una iglesia que puede verse de manera visible y de manera invisible. Cuando hablo de manera visible es porque cada congregación por lo menos tiene registrados sus miembros en libros de registro. O sea, yo me comprometo y me identifico como un miembro de una congregación particular. Pero la iglesia más importante es la invisible, es la que los nombres están escritos, pero en el libro de la vida. Y nosotros a esa es la que debemos asegurarnos que pertenecemos. Claro, ambas son importantes, pero a la iglesia invisible. Y por eso, que como dice el Señor aquí, que nos vincula a un cuerpo, no podemos ausentarnos del cuerpo. Me refiero a, como advierte Hebreos 10:25, dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque no entonces estamos glorificando a Cristo. Yo sé que a veces se presentan situaciones que nos privan congregarnos. Estamos conscientes de eso. Enfermedades, salidas, situaciones, etcétera, problemas que nos privan de congregarnos. Pero es aquí la pregunta: ¿lo sufrimos? ¿Sufrimos el no podernos congregar? Si fuéramos a cancelar un culto, ¿cuántos se pusieran contentos? Esa es la idea. La idea es de que nosotros anhelamos el congregarnos con la iglesia de Cristo. Por eso hay que tener mucho cuidado con una nueva modalidad que ha surgido en estos tiempos, que es cristianos en casas. Cuando el COVID lo aceptamos, pero ya, hermanos, ya hay que venir al templo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno viene al templo, ese es el sacrificio que uno le está prestando a Dios, que a Él le agrada. Porque quedarse en casa, quizás tiene un pantallón grandísimo de cuántas pulgadas y puede ver el culto, pero ¿qué sacrificio usted está haciendo? Ninguno. Pero sin embargo, venir al templo requiere uno coger la ropa, vestirse, arreglarse, coger el carro, manejar hasta aquí. Y ese es el sacrificio
que le agrada a nuestro Dios y debemos de estar dispuestos a realizar. Sobre todo también que la iglesia en este momento tiene una misión en la que yo hago mi parte, ejerciendo mi don particular. Por eso que Pablo usa la analogía del cuerpo humano para describir esta unidad espiritual que el Espíritu Santo ha formado en la iglesia, con el objetivo que funcione bien y que funcione en armonía. Ya estuvimos leyendo parte de 1 Corintios 12, que es donde aparece esa analogía del cuerpo, pero si notamos en el primer versículo de este capítulo de 1 Corintios 12, note que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque todo conjunto orgánico supone diversidad y unidad. Partes que son diferentes pero constituyen un todo. En este caso, cuando hablamos de la iglesia, Cristo es su cabeza. Y cuando digo su cabeza, es su Señor. Y el cuerpo es la iglesia. El pastor, los líderes no son cabeza. La única cabeza que tiene la iglesia es Jesucristo. Y así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, y cada uno ejerce una función específica, importante y vital para la salud física, cuando nacemos de nuevo, entonces nos identificamos con la iglesia de Cristo y recibimos de parte del Espíritu Santo uno o varios dones para yo poder ejercer. Una persona no posee todos los dones necesarios. Todos los dones son necesarios y ninguno es más importante que otro. Porque lo que se está procurando con los dones es una unidad totalmente laboriosa. Y les quiero poner un ejemplo que se encuentra en Proverbios capítulo 30. Inclusive le han llamado a estos pasajes los maestros sin voz. Y es enseñanzas que nos dan los animalitos que Dios ha creado, que nos enseñan muchas cosas. Proverbios 30, 24 al 31. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabios que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. De estos 4 mencionados, quiero que enfoquemos la hormiga, un pequeño insecto. Se distingue por su laboriosidad y economía. También sus hábitos de asociación y su habilidad para construirse moradas. Y sobre todo son muy pero muy fuertes. Pueden cargar no sé cuántos sobre el peso de su propio cuerpo. Y a veces las interrumpimos, ustedes las ven en filita y todas tratando de cargar una alita de cucaracha. Y van rumbo hacia allá y uno viene y las interrumpe después de haber pasado tanto trabajo. Dice que algunas de sus cualidades, aunque parecen insignificantes, son muy provechosas. Por ejemplo, su sentido de asociación. Las hormigas viven organizadas, trabajan unidas. Y eso constituye un reto para nosotros. A menudo somos desorganizados y lo triste es cuando nos ponemos a pelear unos con otros. También su sentido de responsabilidad. En todo hormiguero hay hormigas encargadas de conseguir los alimentos, otras de almacenarlos, otras de vigilarlos. Así que qué bueno que nuestra congregación funcionara de esa manera. Su sentido de provisión, eso de guardar para cuando no hay, simple sentido común. Es increíble que a veces un insecto parezca tener lo que debería poseer el ser humano. Y es por eso que leímos, inclusive hay otro texto que las menciona, que es el Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Proverbios 6, del 6 al 8, que dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor,
prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Alguien dice, nadie es inútil en este mundo si hace más liviana la carga de otros. Volviendo a la analogía que presenta Pablo del cuerpo humano, de igual manera que el alma anima el cuerpo, el Espíritu Santo anima el alma de la iglesia. Y de tantas partes que tiene un cuerpo humano, sus diversos sistemas, el texto menciona el pie, la mano, la oreja, el ojo y la nariz. Y ahora le pregunto, ¿cuál de estos 5, piense, pie, mano, oreja, ojo, nariz, es más importante para usted? Bueno, pues para mí la nariz. Si usted no respira, ¿con qué ojos usted va a ver? El caso es que todos son importantes. Todos son importantes. Es más, se dice que la parte del cuerpo que menos se le presta atención es a los pies. Yo, por ejemplo, a veces me he tenido que hasta cambiar de size de zapato por no cortarme las uñas. Sin embargo, son tan importantes que nos llevan a todas partes y no le prestamos atención. Cualquiera que falte sería un grave problema, inclusive afectando nuestro carácter, porque todos son vitales. Pues imagine que un miembro del cuerpo de Cristo que no ha sido capacitado con un don insiste en realizarlo, pues los resultados serían perjudiciales. Por eso soberanamente Dios ha colocado cada órgano y parte en un lugar del cuerpo, una obra maravillosa que funciona perfectamente, y así debe de ser también en la iglesia. Todas sus partes son importantes. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Verdades bíblicas. ¿Ya usted recibió a Cristo como Señor y Salvador? ¿Amén? Bueno, pues Dios le ha dado uno o más de un don. Es su responsabilidad conocerlos, reconocer el suyo y ponerlo por obra. Hoy vamos a dar ciertas directrices al respecto, porque ese es el propósito del mensaje. El Señor viene pronto y viene con su galardón. Y para nosotros es muy importante hacer esos tesoros en los cielos. Y la manera como hacemos esos tesoros es sirviendo al Señor con mi don particular, con esa capacidad que Dios a mí me ha dado. Por tanto, hay que trabajar en conjunto, hermanos, para el bienestar de la iglesia. Que cada uno procure descubrir su don. Por tanto, el cuerpo de Cristo sí es uno, pero consta de muchos miembros, diferentes dones y funciones, según la voluntad del Espíritu. La ley de la solidaridad satura ese conjunto, de modo que si un cristiano padece, todos padecen con él. Si un creyente es honrado, todos se gozan con él. Tus logros son mis logros tus logros. Así debe de funcionar el cuerpo de Cristo. Porque usted sabe qué es lo más difícil que hay dentro de la función de la iglesia. Le voy a mencionar lo más difícil. Reconocer el don de otro. Es lo más difícil. Y sin embargo, muchas veces andamos por la calle, vemos una rosa, nos impresiona su belleza, su perfume, y hasta alabamos a Dios por ser el creador de la rosa. O vemos un bello amanecer o un bello atardecer y nos impresiona. Sin embargo, no somos capaces de impresionarnos por el don de mis hermanos. Cuando vienen del Espíritu Santo, cuando vienen del mismo Dios. Por eso 1 Corintios 12:1 dice Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ignorar implica no entender el origen, el propósito de estas manifestaciones extraordinarias. También no discernir entre los verdaderos y los falsos pretendientes. Tercero, que se produjeran desórdenes. 4, que los que afirman ser instrumentos del Espíritu Santo sean movidos por falsas convicciones. O aquellos que no están contentos con los dones recibidos y envidian
a los que consideran más favorecidos o los que exhiben ostentosamente sus extraordinarias facultades, pero con un hinchazón de espíritu, que hay que caerle atrás con un alfiler. Porque hermano, lo que somos, lo que hacemos es por la gracia de nuestro Señor. El caso es que vamos a tener en cuenta datos en cuanto a dones. Ya sabemos que Dios es quien los da. Dios es que no solamente los da, capacita para la realización. 2. Cada cristiano tiene a lo menos un don espiritual, a lo menos uno. No todos los creyentes tienen el mismo don. Ningún cristiano tiene todos los dones. Todos son importantes y todos son milagrosos. Ahora, ¿cómo yo saber para descubrir mi don espiritual? Primeramente, saber de que son capacidades dadas por Dios. Por tanto, Él los da perfecto. Las imperfecciones resultan por nuestra causa, por nuestra naturaleza, nuestra lucha, por nuestra vanidad. Porque es una capacidad que Él me ha dado para hacerla bien. Es algo que yo hago muy, pero muy bien. Es obvio. Si lo da el Espíritu Santo, ¿cómo usted no lo va a hacer bien? Es algo que yo hago bien. Es algo que yo realizo con gozo. Sí, se experimentan cansancio, no quiero decir que no sea, pero generalmente es algo que yo hago con gozo. También es algo que yo hago con pasión. La pasión es la que a mí me ubica en el lugar, en la categoría de dicho don. Y también es una habilidad espiritual que me confirman los demás miembros del cuerpo de Cristo. Eso es muy importante, porque los demás miembros de Cristo me lo confirman. ¿Cuál es el propósito de Dios para los dones espirituales? Número 1, el más importante, glorificar a Cristo. Cuando Él venga, Él viene con su galardón. Y dice que nos va a dar coronas, dependiendo de lo que hayamos hecho para su servicio. Es más, el mismo Jesús dijo que ni un solo vaso de agua que demos en su nombre dejará de tener su recompensa. Pero una vez que seamos remunerados por nuestros dones y talentos, dice Apocalipsis que nos vamos a quitar esas coronas y las vamos a poner a los pies de Cristo, como diciendo, no, Cristo, no es a mí. Si no fuera por ti, yo no hubiera hecho esto. Por tanto, la gloria es tuya. Por tanto, los dones es para glorificar a Cristo y también capacitar al creyente para que haga algo para que la iglesia de Cristo sea edificada por completo, por su bienestar común. También en cuanto a los dones, debemos de reconocer y saber de que todos son maravillosos, todos son especiales, que hay dones que se ubican en lo que es la parte de la oratoria y otros se ubican en la parte del servicio práctico. Por tanto, por eso les digo, no hay uno que no haya recibido un don. Esto no es una clase de dones espirituales. Es simplemente para motivar en nosotros el hecho de que como iglesia pertenecemos a un cuerpo. Y en el cuerpo cada miembro tiene su función. Para que esa función pueda lograr su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia en este momento? La gran comisión, la predicación del evangelio. Y para ello todos colaboramos. Hago énfasis de lo que va a pasar el día martes, porque eso es muy importante para la iglesia. No por lo extraordinario de lo que va a ser, sino por ver una iglesia trabajando unida, trabajando en común. Me impresionó mucho cuando dijimos que se iba a tornar en un programa evangelístico, como el pastor Henry enseguida se ofreció, me dijo, yo les hago las invitaciones, hizo unas invitaciones preciosas, que ya se han repartido, ya han llegado a manos de personas. Y es cada uno haciendo su parte. Y vamos a necesitar mano de obra para embalsamar todo eso, después para limpiar y quitar. Y cada cual que quede y sirva al Señor está haciendo su parte, y ninguno es más importante que otro. El grupo de alabanza va a cantar, en fin, cada cual va a hacer su parte ese día.
Y es la idea de lo que yo quiero promover en este día cuando el Señor le dice que somos un cuerpo. Un cuerpo. Hermano, no voy a retardar más el mensaje. Identifique su don espiritual. Puede ser que sea dentro de la oratoria, o puede ser que sea dentro del ministerio práctico. Pero acuérdese que es algo que usted hace muy bien, lo hace con pasión, con gozo. Eso que hace usted, que hasta los demás se lo aprueban, hágalo. Realícelo porque el Señor viene pronto y este es el tiempo que nos toma para servir al Señor. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en esta unidad a la cual tú nos llamas, tú dices en tu palabra que la iglesia es un cuerpo. De ese cuerpo tú eres el Señor, tú eres quien diriges, tú eres, Señor, quien gobiernas. Pero en ese cuerpo tuyo, Señor, cada uno de nosotros tiene diferentes dones y funciones. Y nuestra oración, Señor, es para que seamos diligentes, responsables. Aquellos que ya estamos identificados con nuestros dones, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a que cada vez hagamos las cosas mejor para ti. Ayúdanos, Señor, para que ese don que nos has dado pueda servir para edificar tu iglesia. Aquellos que aún no han identificado su don, ayúdalos a ser diligentes. Ayúdalos a leer los pasajes en la Biblia, Señor, que nos muestran estos dones. Ubicarnos y ponernos a servirte y a trabajar para ti. Como el pensamiento que dijimos que nadie es inútil cuando puede servir a otra persona. Así que, Señor, sigue bendiciendo a tu iglesia a través de esta serie, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a terminar el culto, hermanos, en esta tarde. Vamos a cantar todos juntos, puestos en pie, el himno Firmes y Adelante. Y el hermano Oscar nos despide en oración.
Este tiempo en que podemos venir a tu casa, tan bueno, Señor, tan restaurador, Padre, porque sabemos que tenemos una semana cargada de trabajo, de estrés, de conflictos, de situaciones, de malas noticias que nos traen las noticias, las televisoras y todo el mundo, Señor, arroja carga sobre nuestras vidas, Señor, pero sabemos que en ti tú llevas nuestra carga, Señor. Tú te acercas a nosotros y en medio del culto haces que nuestra carga caiga sobre ti, Señor, y haces nuestra carga ligera, como dice tu palabra. Te agradecemos tanto por este tiempo en que tu iglesia se reúne, en que te adoramos, Padre, en que te servimos, en que te amamos, Señor, y en que podemos una vez más escucharte pedirnos que seamos una iglesia unida, Señor. Ayúdanos a trabajar como las hormigas, Señor, Padre, a ser laboriosos en unirnos y en unirnos en amor. No unirnos solamente por un mandato, sino a unirnos en el amor que tú nos has mostrado, Jesús. Ayúdanos como pueblo a impactar, Señor, y a impactar en tu amor. Ayúdanos a amarnos, Señor, porque nos es difícil. Nuestra naturaleza nos empuja a ser egoístas, Señor, a buscar nuestra propia fama, nuestro propio bien. Pero tu amor es tan especial y tan único que nos transforma, nos hace diferentes y nos hace unirnos en una manera que solamente la Trinidad está unida, Señor. Por eso esa unidad que tú tienes, Señor, ese poder para unir, ese poder para restaurar y hacernos de un mismo sentir, te pedimos que lo pongas en nosotros. Y que muestres al mundo, Señor, esta ciudad y todo aquel que nos vea día a día, Señor, que en nosotros hay algo especial, que no proviene de nosotros, sino de tu corazón, Señor. Transfórmanos y guíanos en un rumbo, Señor, donde te sirvamos y que estemos cada uno de nosotros abiertos a servirte, Padre, a amarte con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Sánanos, Señor, sánanos y llévanos a ese encuentro diario contigo, a que seamos nuevos cada día, con tal de impactar a un mundo necesitado, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque también fallamos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a hacer luz cada día, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que seas con nuestra iglesia, con cada hermano aquí, con cada familia representada, y que nos lleves con tu paz, con el poder de tu Espíritu Santo, que nos guíe y que nos maneje, Señor, de una forma especial esta semana. Bendícenos y que la próxima semana regresemos a tu casa con gozo. En el nombre de Jesús. Amén.